Entonces, Yo, ahí voy- se da yo inicio. lo puse ya, de ahí se lo paso a usted o al hermano Ron o al pastor Gabriel. Muy bien. Estamos dando inicio a la segunda hora del día miércoles en este módulo de 3 noches. Hoy es la última noche y estamos con el tema del avivamiento. Y esta noche estamos considerando las cualidades de Juan el Bautista y estamos precisamente considerando que era consciente de ser enviado del Señor. Es un tema muy importante. Ahora quisiéramos terminar la última cualidad y luego tomaremos un tiempo de reflexión, de conversatorio y luego vamos a tomar la última presentación hablando del cristocentrismo como cualidad esencial de un avivamentista. Pero empezamos primeramente, vamos terminando el séptimo punto de nuestro bosquejo, hablando de la humanidad de Juan el Bautista. La humanidad de Juan el Bautista. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en sus estudios de Juan, pero Juan pasó por un tiempo de duda. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, verso 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:2. Es curioso este versículo. Juan el Bautista reconoció el Mesías justo en la etapa de su bautismo. Vio descender él mismo, bautizó, Juan el Bautista bautizó a Jesús y vio la manifestación de la paloma y sin embargo más adelante entra en duda, entra en interrogantes y eso nos hace pensar en la humanidad de nosotros. Hermanos, somos débiles, todos nosotros. Somos muy humanos. Como la Biblia dice, tenemos este tesoro en vasos de barro y el vaso a veces es quebrantado. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pedro, muy conocido. El caso de Pedro negó, Jesús anunció proféticamente, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y Pedro niega diciendo, no, Señor, mis colegas tal vez sí, pero yo no, jamás te negaré. Y Jesús tuvo que confrontarle a Pedro. Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro, no, Señor, te equivocas. Y sin embargo, todos sabemos cómo es la historia. Esto nos muestra la humanidad. Me encanta la restauración, la historia de la restauración de Pedro es uno de mis pasajes favoritos. Como, como Pedro fue entrevistado por Jesús en la orilla del mar. Pedro, ¿me amas más que estos? Al principio, Pedro había dicho, ellos te van a negar, yo no. Entonces ahora Jesús, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde, sí, Señor, te quiero. Y 3 veces le hace la pregunta. Y a Pedro le dolió mucho la tercera vez, tal vez recordando las 3 veces que había negado a su Señor. Y sin embargo,
Es el mismo Pedro, restaurado por la conversación con Jesús, restaurado por la manifestación particular. La Biblia dice en cuanto a la resurrección de Jesús y su manifestación a los discípulos, dice en Marcos, dile a los discípulos y a Pedro, di a los discípulos y a Pedro. ¿Acaso Pedro no era discípulo? Pero Jesús resalta y nombra específicamente a Pedro, mostrando su cariño y reconociendo su quebrantamiento. Total que en el día de Pentecostés, ¿quién es que se levanta y predica para ver 3,000 que se convierten? El mismo Pedro. Gloria a Dios que Dios utiliza vasos quebrantados. Tenemos un ejemplo de la historia en Evan Roberts. Evan Roberts era el joven que Dios levantó para dar instrumento del avivamiento en Gales en los años 1904-1905. Una vez escuchó un predicador que se llama Seth Joshua. Evan Roberts escuchó una prédica de este joven Seth Joshua hablando de la necesidad de ser doblado. Así fue la forma de hablar de ese hombre. Y Seth oraba, Señor, dobléganos. Y Evan Roberts, quien estuvo ahí como joven en sus 20 y tantos años, respondió en oración, Señor, doblégame a mí, doblégame a mí. Y Dios contestó aquella oración. Fue un hombre humano, muy, muy humano. Pero escuchen los resultados del avivamiento en Gales. No sé si ustedes han investigado ese avivamiento. 100,000 personas, 100,000 personas fueron convertidos a Cristo en 6 meses, perdón, en 2 años. 100,000 personas convertidos en 2 años. Evan Roberts predicaba muy poco, oraba, exhortaba por unos minutos, trató de ser muy sensible a la dirección del Espíritu Santo. Aquí hay un dato interesante. 10 años después del avivamiento en Gales, alguien hizo una investigación para determinar el porcentaje de retención de los resultados. Y descubrieron que, escúchame bien, 82.5% de los convertidos durante el avivamiento se mantuvieron fieles como miembros de una iglesia local. 82.5%. Es tremendo este dato. Entonces, tenemos aquí varias cualidades: la humildad, el cristocentrismo, la confrontación con el pecado, el ser apasionado, ser lleno del Espíritu Santo, enviado por Dios y ser humano. Ahora bien, hermanos, les animo a tomar una foto de lo que está en pantalla. Les invito ahora mismo a sacar sus móviles y tomar una foto de este cuadro que puede ser útil para nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y te damos gracias por ello. Señor bendito, que el día de hoy también podamos, Señor, apreciar un poquito más lo que dice tu palabra, Señor, y tomarla, Padre Celestial, para amar, Señor bendito, a los más desvalidos, a las personas con discapacidad, Señor, a los marginados, que estén Creo que es en el audio nuestro del pastor corazón Francisco. y por ello y para ello.
Francisco Gracias, López, ¿se puede apagar tu micrófono? Un momento, Gracias. Muchas gracias. Entonces, les animo a tomar una foto y vamos a salir de este. A ver, tomo una foto ahora mismo, si pueden, porque voy a salir de la presentación y pueden tenerlo como punto de referencia para el conversatorio que queremos realizar en estos momentos. Entonces termino hablando de la necesidad de ese tipo de ministerio de Juan el Bautista, Juan el Avivamentista. Entonces voy saliendo de la presentación y vuelvo a la pantalla y ahora les invito a conversar conmigo. Tenemos 35 minutos que nos resta para terminar a las 7 en punto, hora Calgary. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones respecto a las 7 cualidades de Juan el Bautista. ¿Cuál de ellas te llama más la atención? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de esta reflexión? Activa tu micrófono, comparte y luego, adelante David de Punta Arenas. Sí, hola, muchas gracias, pastor. Para mí me parece que la humildad es uno de los puntos más fuertes y más llamativos. Am, Generalmente uno ve, entre comillas, que el éxito que nosotros medimos en los ministerios es por la cantidad de asistentes al día domingo, a la reunión del día domingo. Entonces algunos, por la cantidad de asistentes, dicen que están en un avivamiento. Entonces me parece que este es un factor que nosotros como cristianos, como hijos de Dios y como pastores deberíamos, a mí por lo menos me marca. De hecho, busqué rápidamente la reflexión que usted citó de Jonathan Edwards y la voy a leer, la voy a estudiar porque creo que es uno de los factores que necesitamos. Muchas gracias. Excelente aporte, David. Muchas gracias. Permíteme un comentario adicional. Después del avivamiento, del primer gran despertar, el avivamiento menguó por diferentes motivos. Y Jonathan Edwards, pastor de la iglesia en Northampton, Massachusetts, estuvo preocupado y hizo la pregunta: ¿por qué está menguando el avivamiento en nuestra iglesia? ¿Qué pasa con ese obrar tan precioso? ¿Por qué está menguando? Y después de reflexionar y conversar, sacó la conclusión de que la misma iglesia que fue objeto de un obrar particular muy especial del Espíritu Santo, empezó a enorgullecerse de ser el blanco o ser el objetivo de la misericordia de Dios. Entonces tomaron jactancia en que Dios había dado favores especiales a ellos. Y Edwards, con su mente aguda y con su corazón muy pastoral, sacó la conclusión de que fue el orgullo de la misma iglesia avivada que fue el motivo de la decadencia. Y entonces se puso a escribir profundo sobre sobre este peligro del orgullo. Gracias, David, por tu deseo de leer. No es lectura fácil. Tendrás que de repente leerlo en 2 o 3 días. Primeramente porque es un poco largo, pero también es muy desafiante, muy chocante con nuestro orgullo mismo. Entonces, ánimo y que sea instrumento de renovación en tu propia vida. A ver, otro comentario, Gustavo, adelante. Pastor, bueno, el que a mí me llama la atención mucho es el cristocéntrico, ¿no? Siento que por lo menos en mi país se han levantado iglesias grandes, pero que se están enfocando de repente en otro tipo de doctrinas o poniendo a Jesús de lado y al hombre más que todo, ¿no?
y siento que Eso. está afectando bastante también. Muy bien, Gustavo. Después de este conversatorio de 10 a 15 minutos, vamos terminando el módulo con un enfoque sobre el cristocentrismo. Ustedes se han dado cuenta de las 7 cualidades. He saltado olímpicamente por el cristocentrismo porque quisiera terminar el módulo con ese enfoque. Otro comentario. Pastor, puedo, Adelante, Carmen. sí. Mire, estaba yo leyendo la historia del avivamiento en las Islas Hébridas y fue originario por dos viejitas que oraban para que esto se produjera y bueno, Dios escuchó y fue una acción del Espíritu Santo no solamente en la misma iglesia, sino en la comunidad. Ajá. Porque leí de que en una discoteca estaban bailando y salieron todos los jóvenes salieron despavoridos y se fueron para la iglesia. Porque, o sea, fue una obra tan grande del Espíritu Santo, tan evidente y llamando a la gente al arrepentimiento. O sea, el Espíritu Santo los constriñó a toda esa gente para que fueran a arrepentirse delante del Señor. Entonces yo pienso de que a veces piensan, un avivamiento es porque las canciones muy lindas, muy preciosas, la predicación del pastor, y de alguna forma se cree que el avivamiento es eso, y el avivamiento es la obra del Espíritu Santo tan clara, no solamente en el grupo, sino en la comunidad, o sea, es algo visible, ¿no? Entonces, es una obra del Espíritu Santo clara, ¿no? Eso es lo que... Muchas gracias, Carmen. René, ve tu mano y te voy a atender un momento, pero permíteme responder al comentario de Carmen. Si ustedes están buscando algún tipo de relato del avivamiento, busca en el internet, busca documentos sobre nuevos híbridos en la parte oeste de Inglaterra y acuérdense del nombre Duncan Campbell. Duncan Campbell y en los nuevos híbridos. Y ahí relata la historia. Carmen tiene razón. Había dos señoras cargadas por oración por varios meses, orando y orando. Y el Señor les dio la convicción de que Dios iba a traer el avivamiento. Entonces, el Señor también les sopló a los dos que tiene que ser a través de Duncan Campbell. Entonces Duncan Campbell recibió una invitación de las dos señoras y él estuvo predicando en otra iglesia. Entonces respondió y dijo, lo siento, pero estoy ocupado, no puedo asistir, estoy trabajando. Y las señoras cuando recibieron la noticia le comunicaron y dijeron, escúchame, señor Duncan Campbell, si usted fuera en contacto con Dios, usted sabría de que nosotros estamos en lo correcto y tú estás en lo incorrecto. Mira con qué valentía le confronta ese siervo de Dios. Y él se recapacitó, dejó lo que estaba haciendo en ese ministerio, viajó, llegó a la iglesia y Dios había preparado el camino a través de las oraciones de la iglesia, especialmente las dos señoras. Y Dios se manifestó poderosamente. Y quiero repetir eso. Ese hombre viajó a Canadá y estuvo en la casa del hermano de la iglesia, del pastor de la iglesia en Saskatoon. Bill McLeod es el nombre del pastor en Saskatoon, Saskatchewan. Y Duncan Campbell estuvo en la casa del hermano de Bill McLeod en Winnipeg. Y le dijo, el Señor va a traer el avivamiento en la casa de tu hermano. Y fue así. Total, que yo tengo una conexión. Winnipeg es 2 horas de mi casa
y yo soy el producto de ese avivamiento. Por eso me emociono porque es parte de mi vivencia propia. Ahora, perdóname, René, te toca la palabra. Activando tu micrófono, adelante. Con respecto a las cualidades, con respecto a la exposición, y claramente es una confirmación con respecto a lo de la palabra de Dios. Por ejemplo, la cualidad de humilde, cómo está muy estrechamente relacionado con cristocéntrico y lleno del Espíritu Santo. Y Ajá. eso se refleja en Mateo 3:11, donde dice Juan el Bautista, él humildemente, pero como embajador, hace resaltar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y aquí realza a Cristo cuando dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Gracias, René, por tu comentario integrando dos o tres de las cualidades. Vamos con el comentario de Miguel Pacheco, ahí de Venezuela. Adelante, Miguel. Buenas Luego, noches, amado Francisco, hermano. te toca. Voy a comentar acerca de la cualidad de ser enviado. Es, Adelante. es determinante, pues así lo aceptó y lo recibió Juan el Bautista. Incluso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan destaca muchas veces la palabra yo fui enviado, enviado por mi Padre. Y ninguna Ajá. palabra hablaba el Señor para avivar los corazones sin que fuera de que saliera del mismo, sino de su Padre, destacando esa cualidad de ser enviado y de recibir palabra de Dios para ser proclamada. Ajá. Para nosotros es importante esta cualidad dada a Juan el Bautista de haber reconocido ser enviado a proclamar esta verdad del Señor Jesucristo y nosotros hoy hacer lo mismo, tenerlo muy en cuenta, que hemos sido también enviados Muy a cumplir bien. un propósito de proclamar esta verdad. Muchas gracias, Miguel. Mira, Jesús mismo decía, creo que hay algunos con el micrófono prendido. Por favor, apaga su micrófono porque se escucha una retroalimentación que confunde las voces. Gracias. Miguel, respondiendo a tu comentario, eh, efectivamente Jesús fue enviado y él mismo decía, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Entonces, la conciencia de ser un llamado, un enviado de Dios, es para mí un elemento, parte de nuestro ADN, nuestro corazón. Amén. Entonces, eso lo tenemos que cultivar, hermanos, porque a veces tenemos pasión por el avivamiento, pero no llega el avivamiento y entonces nos desanimamos. Tenemos que nutrir y cultivar nuestra pasión recordando el elemento de la pasión. ¿Puede, por favor, Miguel, Amén. apagar tu mano levantada? Sí. Y vamos con Francisco Javier. Gracias. Sí, solamente dos cositas. Uno, tengo entendido que el pastor David Morse, que ministró muchos años en Latinoamérica, fue fruto del avivamiento de Gales. Y por otra parte, tú mismo testificas que eres fruto del avivamiento en Saskatoon. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en Saskatchewan, en Saskatoon, llevándolo de encuentro matrimonial varias veces. Ajá. Entonces, con todo esto, quizás una tarea para la casa te voy a dejar, querido hermano. Interesante investigar por qué se apagan los avivamientos, si hay factores comunes, qué es lo que hay, o ya Dios cumple el propósito, pero de todos los avivamientos, en este minuto nosotros estamos recordando historia, salvo algunos ejemplos concretos como tu persona, David Morse y otros que son producto viviente de lo que fue, ¿no?
pero interesante ver por qué se apagan los avivamientos. Eso es un excelente. He tomado nota de tu sugerencia. Me parece un estudio fascinante y déjame revisar bien de repente el siguiente libro. Ahora tenemos tiempo para un comentario más y luego vamos a entrar en el tema final sobre el cristocentrismo. Pero no quisiera dejar la oportunidad si hubiera un comentario adicional. Por favor, levantando la mano o prendiendo tu micrófono para conversar. Veo a Paola. Adelante, Paola. Sí, no podía odiar de poder compartir. Me impactó lo que este hombre, Sabonarela, confrontaba el pecado, ¿no? Ajá. Lo ese para poder ver la historia de él y lo relaciono con la palabra de Dios que en Romanos 12:1, ¿no? Que dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿no? Por medio de la renovación. Y una de las cosas que me impactó de este hombre, ¿no? Relacionando con este versículo. Y hoy todo el día venía y pensaba la ilustración que usted dio, ¿no? De la separación del pecado, ¿no? La dedicación y la recepción de la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Porque si uno separa el pecado, se dedica a Dios y empieza a recibir. Muy bien, Paola. Les hago recordar, no sé si conocen la historia, pero Savonarola pagó un alto precio por su fidelidad al Señor. Le quemaron en el hoguero creo que se llama. Le quemaron vivo. Pero él se mantuvo fiel y fue un instrumento. La historia nos enseña que la sangre de los martirios es la semilla de la iglesia. Es un dicho de un tal Tertulio. La sangre de los santos es la semilla de la iglesia. Y efectivamente, el compromiso y la sangre de Savonarola impactó a Martín Lutero y el resto es historia. Es tema para investigar. Ahora sí, hermanos, si me permite, porque estoy con un ojo sobre el reloj y nos resta 19 minutos. Entonces, en el tiempo que nos queda, me gustaría abrir mis archivos y abrir el tema del cristocentrismo. Dame un segundo, por favor. Gustavo, ¿me avisas cuando un momento, por favor, Gustavo? Me avisas que ves, pero un ratito. Gustavo, tengo en pantalla cualidades de un instrumento de avivamiento, parte 2. ¿Lo ves? Sí, dígame, pastor. Muy bien. Entonces, permíteme, hermanos, avanzar con esa última presentación y les prometo terminar a las 7 o en unos 18 minutos. Entonces, estamos diciendo que la manifestación de la gloria de Dios es la esencia del avivamiento y consideramos una diferencia entre la presencia de Dios y la manifestación de su presencia. Dios está por todas partes, pero la manifestación de su presencia sucede durante el avivamiento. Aquí entonces tenemos un resumen de las 3 noches de los 6 temas: imágenes y descripciones del avivamiento, el avivamiento en Asbury, Jonathan Edwards y el primer gran despertar, santificación y avivamiento. Luego el tema de las 6 cualidades de la predicación o 7 cualidades
y luego en el último tema enfocado en una de las 7, el cristocentrismo en el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, eso es el tema que nos toca para terminar. Y entonces quisiéramos resaltar en ese tema, primeramente, aclarando el concepto, qué significa el cristocentrismo. Luego vamos a dar un ejemplo bíblico de un ministro cristocéntrico y luego ilustrar esta misma verdad con un ejemplo de la historia. Eso lo queremos hacer en los 16 minutos que nos resta. Entonces, noten ustedes, no es cristianocéntrico, sino cristocéntrico. Hay un problema en el mundo evangélico norteamericano y latino, el cristianocentrismo. Todo gira en torno no a Cristo, sino al cristiano. No todo, pero mucho. Y tenemos que cuidarnos en nuestras iglesias de esa tendencia. Es necesario, dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo creo que ese es un buen versículo para cada uno de nosotros como siervos de Dios, tomarlo como lema. Yo les invito a tomar Juan 3:30 como lema para esta etapa de tu vida. Señor, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Ahora vamos explorando un poco de qué se trata. Hay una visión egocéntrica del mundano, ¿no? Entonces, Cristo está fuera de la vida, el ego está en control y los intereses representados por las marcas verdes están en un desorden. Luego tenemos otro ejemplo de una visión cristocéntrica. El ego ha sido destronado, Cristo está sobre el trono de la vida y los intereses tienen cierta simetría porque están todos bajo la influencia de Cristo. Esos son dos cosmovisiones. Y el Evangelio se trata del cambio de una visión egocéntrica a una visión cristocéntrica. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sin embargo, hay otra visión, otra cosmovisión de la vida. Entre las dos visiones que hemos mencionado, hay una tercera, una visión cristianocéntrica. ¿Qué es eso? Que el cristiano exige que él o ella sea el centro y empieza a exigir al liderazgo de la iglesia, a la iglesia entera, que esté al servicio de sus caprichos. Y el ego empieza a asumir el trono. Entonces tenemos que buscar cuál es la solución bíblica para que una persona cristianocéntrica llegue a ser una persona cristocéntrica. Y en el ministerio, hermanos, en el ministerio también debemos buscar la solución para que nuestro ministerio no sea cristianocéntrico, sino cristocéntrico. Implica una transformación de cosmovisión y implica un avivamiento. Aquí hay una definición del ser cristocéntrico. Es una definición bíblica para que en todo tenga Él la preeminencia. Es una frase bíblica. Y aquí hay una cita de un erudito inglés que se llama N.T. Wright. Y quisiera pedirle a Gustavo, por favor, que prenda tu micrófono y que des lectura a lo que está en pantalla. Adelante, Gustavo.
De acuerdo, pastor. Em, si quieres saber quién es Dios, mira a Jesús. Si quieres saber qué significa ser humano, mira a Jesús. Si quieres saber qué es el amor, mira a Jesús. Si quieres saber qué es el dolor, mira a Jesús. Y sigue mirando hasta que no seas solo un espectador, sino parte del drama, que lo tiene como personaje central. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. N.T. Wright es un erudito muy profundo y creo que ha captado muy bien la centralidad de Cristo en ese dicho. Me encanta especialmente la penúltima línea cuando dice, sigue mirando hasta que no seas solo un espectador, sino parte del drama, que lo tiene como personaje central. Tenemos que seguir contemplando a Jesús, no solamente una mirada casual, sino fijarnos en Él. Hay que meditar en esta cita de N.T. Wright. No cristianocentrismo, sino cristocentrismo. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dada del cielo. Hermanos, aquí tenemos una frase clave. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. La humildad de Juan. Y él luego afirma, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Hermanos, cuidado con la tendencia de asumir un complejo mesiánico y paulatinamente y sutilmente empezar a enfocarse más en uno mismo y no en Cristo. Lo que Juan el Bautista nos enseña aquí en cuanto a su cristocentrismo es su humildad. Yo soy enviado delante de él. Luego él explica su concepto del ministerio. El que tiene la esposa es el esposo, obviamente. Mas el amigo del esposo. Eso es el rol del ministro. Ser amigo de Cristo, amigo del esposo. Hay que estar a su lado y escucharle y gozarnos grandemente cuando el esposo habla. Eso es la esencia de cristocentrismo, hermanos. Recién estuvimos contemplando los Juegos Olímpicos. Aquí en Canadá es todo un afán, algunos más que otros, obviamente. A mí me encanta ver los partidos y me encantó esa imagen que una persona, creo que era brasilera, ganando la medalla de oro. Y el que ganaba el plata y el bronce festejaron los logros del que ganó la medalla de oro. No era competencia, no era envidia, sino reconocimiento. Me encanta esa foto porque capta algo esencial de lo que significa
ser humilde, reconocer la centralidad de Cristo, darle a Él toda la honra y festejar sus logros, festejar su victoria. Complejo mesiánico. El complejo de Mesías es un estado psicológico en el cual el individuo cree ser o estar destinado a ser un salvador espiritual en algún campo de actuación específico, un grupo, evento o en torno a una determinada situación. Hermanos, en nuestra pasión por el avivamiento, no debemos permitir que el complejo mesiánico nos esté invadiendo, sino recordar la importancia del cristocentrismo, recordar nuestro papel como amigo del esposo. Me encanta esa foto. A ver, un momento. Noten ustedes la alegría del amigo del esposo. Mira cómo festeja. Y todos están felices festejando el evento. Su enfoque no es sí mismo. Él le gusta ver la alegría, especialmente del esposo con la esposa. Otros también participan en el gozo. Y la Biblia enseña que el papel del ministro es amigo del esposo. Porque como dijo Pablo, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Qué precioso pasaje, enfatizando el cristocentrismo en nuestra predica. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Nosotros qué somos? Siervos, no señores, siervos. ¿Y cuál es nuestra motivación? Por amor de Jesús. Colosenses 1. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual opera poderosamente en mí, dijo Pablo a los colosenses. Su enfoque era cristocéntrico. Y para terminar, el ejemplo de nuestro fundador en la Alianza Cristiana y Misionera. Reconozco que aquí no todos son de la Alianza, pero también deben conocer, esto es mi trasfondo, mi tradición. Y aquí vemos en el epitafio de Alberto Benjamin Simpson. Esa es una foto del epitafio de su piedra, de su epitafio, allí en Nyack. Y aquí, perdón. Y aquí he puesto en la parte en español lo que está escrito en inglés. Simpson puso dos frases bíblicas en su epitafio. No yo, sino Cristo. Solo Jesús. Y yo creo que es importante reflexionar qué vamos a colocar en nuestro epitafio. O tal vez los que deciden el escrito de nuestro epitafio, ¿qué observan? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué es lo que ellos ven? Es realmente preeminente y más importante para nosotros. Entonces, ahí está el himno, el mismo. Aquí está en inglés al lado izquierdo y la traducción en español. Una vez era mi labor, desde ahora será suyo.
Una vez intenté usarle, ahora me usa a mí. Una vez el poder deseaba, ahora mismo el poderoso. Una vez por ego obraba, ahora por él solo. Es uno de los himnos del fundador de la Alianza, Alberto Benjamin Simpson. Entonces ya hemos hecho, aclarando el concepto, ilustrando con el ejemplo de Pablo, ilustrando con el ejemplo de Simpson, y allí creo que es buen momento para terminar. Son las 7 en punto menos 2 minutos y queda solamente agradecerles por su activa participación. Yo sé que no es fácil participar en un módulo por Zoom. Hay tantas distracciones y les agradezco por su atención. Ha sido un privilegio servirles y tal vez podemos dejar unos comentarios o tal vez antes de despedirnos, si quieres activar tu micrófono y expresar una gratitud al Señor con todo gusto. Escuchemos. Yo también quiero agradecer a Gabriel Agustini, no ha podido estar presente, pero le agradezco por la invitación. También Jorge Merín estuvo con nosotros apoyando, pero parece que está en el culto. Gracias, Juan y Dolly, gracias por el dedo levantado. Me despido de ti y Dios mediante estoy en Perú el domingo. Este domingo viajo a Lima y estoy en Lima y en el Perú por 7 semanas, del 29 de diciembre, perdón, 29 de septiembre hasta el 18 de noviembre. 7 semanas Gloria a Dios. entre Lima y Trujillo. Welcome to you. ¿En qué Thank you, iglesia va a Juan. estar? ¿En qué iglesia va a estar? Vamos a estar en varias iglesias, en Lince, en su campaña misionera, en San Juan de, San Martín de Porras. Vamos a estar en Trujillo, en San Juan de Lurigancho y en Manchay. Y creo que haya también en Iglesia Bíblica Corregidores con Néstor Chirinos. Muy bien, hermanos. ¿Alguna palabra final de saludo, David? Sí, yo quiero agradecer, un gusto de conocerte, Ernie. Gracias, David. Y gracias por la exposición, gracias a Dios por tu vida y la disposición que tienen los profesores. Llevo ya un tiempo asistiendo a las conferencias de MAP y en realidad son una bendición, una gran estrategia en estos tiempos es justamente mantener eh, avivada nuestra fe, nuestra esperanza, y de esta manera nos ayudan. Yo por lo menos que estoy tan extremo, tú estás en Canadá, yo estoy en el Estrecho de Magallanes, así que estoy, en serio, estoy enfrente del Estrecho de Magallanes, para aquellos que conocen un poco de geografía. Entonces, agradecido, bueno, a Gabriel y a todo el equipo. Muchas gracias al Señor y a ustedes. Muy bien. Hermanos, les animo a hacer una cosa. En estos momentos o justo después, ¿por qué no envía una nota, 2 o 3 líneas a Gabriel o a su WhatsApp o a su correo? Envíale una nota diciendo gracias por la organización, gracias por el Ministerio de MAP. Esto seguramente va a ser motivo de mucha alegría. Háganlo, hermanos. No lo hagan por mí, háganlo por Gabriel para animarle y porque también es exigente dar liderazgo a ese tipo de ministerio. Bueno, hermanos, yo quiero respetar la hora y es la hora de terminar. Nuevamente, gracias por su participación. Si desean recibir o los PowerPoint o el documento Word o de repente un resumen de los escritos de Edwards, por lo menos los títulos, lo que yo mencioné en el gráfico,
Si ustedes desean un material, me tiene que escribir. Yo no voy a enviar a su correo si no me solicitan, pero si me envían, yo he recibido varias solicitudes y he contestado a todos. Si alguno me ha enviado, me ha escrito y no ha recibido, vuélveme a escribir, porque según mi entendimiento, he respondido a todos. Gracias, Orlando, por tu saludo. Muchas gracias por sus enseñanzas. Para mí es un mucho gozo. Dios le continúa utilizando. Muchas gracias y me despido de todos ustedes. Adiós. Pastor, Que se vaya, pastor. Gracias, Pastor Pérez, Gracias. gracias. Su correo, por favor. Buenas Muchas noches. gracias, pastor. Amado, gracias, pastor. Jordi, buenas noches. Su correo, Gracias, Pastor Pérez, señor. por favor. Ya, voy a colocar Gracias, en chat. Pastor Bernie, me comunico con el pastor Gabriel, ¿correcto? Para el tema del video de la grabación. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Estoy colocando mi correo. Gracias, Ernie. Abrazos a la distancia de Lima, Perú. Gracias, señor. Nos vemos pronto a todos los peruanos. Estamos para servirles. Desde María, Gracias. muchas gracias, Pastor. Y desde ya les invito para octubre, para la continuación del tema sobre avivamiento. Muy bien. Gracias, Francisco. Que Dios te bendiga en ese ministerio. Gracias. Saludos a todos, buenas noches. Estoy colocando, ya está mi correo electrónico dentro. No entra todavía. Por algún motivo no me está ingresando. Oh, por favor, con el Pastor Gabriel. Lo deja con el Pastor Gabriel en el chat del MAP. Ahí lo he puesto en el chat ahora del Meet, hermanos. Ya. En el WhatsApp del MAP. Muy bien, hermanos. Adiós entonces. Hasta luego, pastor. Dios les bendiga. Gracias. Adiós. Hasta octubre. Bendiciones, mucho gusto.